Bueno, otra vez acá con ustedes. La idea es en esta última entrega de video es resolver el problema número 2 de la serie 1 de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Donde, como les dije antes, se plantea el problema de una distribución de cargas uniforme, el anillo, y donde, por supuesto, si quisiésemos acometer el problema obteniendo la distribución, o mejor dicho, la densidad volumétrica de carga, esa densidad sería infinito. Esa es la razón por la cual apelamos a una abstracción que es la densidad lineal de carga que se mide en coulomb sobre metro. Como les dije antes, en este caso el sistema de coordenadas que vamos a usar para resolver el problema es el sistema de coordenadas cilíndricas. Acá se ve una descripción muy rápida. Yo en este caso considero que ustedes ya han visto el video, los videos que hemos subido donde se explica estos sistemas de coordenadas. Fíjense cómo un punto P está caracterizado por una cota Z, la distancia R, que se replica tanto acá como acá, y el plano conformado por, fíjense, sobre este cilindro, que es un cilindro que es una superficie de resistencia constante, una superficie de ángulo constante, phi constante, sería, fíjense, este está conformado, este pequeño plano que está conformado por estas líneas, fíjense como que pareciera una puerta semiabierta, ¿no? Y que la bisagra estuviese sobre el eje Z. Ese es el ángulo phi que define ese plano constante. El plano de phi constante es ese que acabo de decir. El plano de R constante es el que acabo de comentarle, que es el del cilindro. Y el otro plano, el de Z constante, es el que se ve acá arriba, que estoy marcando, ¿sí? ¿Ven? Y la intersección de esos tres planos genera el punto P. Los versores, fíjense cómo tenemos el versor K en esta dirección, el versor radial y el versor phi tangencial al círculo que limita ese cilindro. Pero volvamos a lo que teníamos entonces que tratar. Si tenemos una distribución lineal de cargas, acá dibujada, engrosada un poco para que se entienda un poco más, vemos como que el aporte de una sola carga, un diferencial de carga, genera un diferencial de campo eléctrico. Queda claro que ese diferencial de campo eléctrico podrá dividirse en una componente normal y una componente radial. En este caso, como esto tomé el dibujo de otra página web, dice perpendicular porque es perpendicular a esta componente que llaman X, para nosotros va a ser Z. Si tomamos de a pares los diferenciales de campo, aprecien como este diferencial de campo y este diferencial de campo eléctrico, mejor dicho, este diferencial de carga y este diferencial de carga generan estos dos diferenciales de campo, cuyas componentes radiales se anulan, quedando solamente la componente, ¿sí?, axial de ese campo. Cuando hacían estos problemas en física 2, esta consideración bastaba para anular las componentes normales y solamente quedaba la componente axial y nos limitábamos al cálculo de la componente axial. Acá vamos a justificar matemáticamente por qué razón se anula la componente esta, ¿sí?, radial, de la cual estoy hablando. Si yo corto en sección, en esta sección, el anillo filiforme, la distribución de cargas, fíjense, vería solamente en ese corte, ¿sí?, las dos secciones del anillo. Fíjense cómo es la distribución de campo eléctrico, dado que toda carga es positiva, concentrándose más en el centro y siendo en el sentido de la z positiva positivo, y en el sentido, mejor dicho así, en este semiplano el campo eléctrico apunta hacia arriba según las z positivas, y en el semiplano de abajo apunta hacia abajo según las z negativas. Esta es la distribución de líneas de campo. Si adoptáramos una estrategia de, como habrán visto en física, de representar el campo a través de la densidad de líneas de campo, fíjense que la densidad en esta zona es mayor, lo que pone de manifiesto que el campo aumenta, es más grande en esa zona. Por supuesto que a medida que nos vamos alejando, esa densidad de líneas va a ir disminuyendo, pero bueno, para poder obtener un resultado es necesario hacer una determinación analítica. Así que es lo que nos va a ocupar en lo que resta de este video. Entonces, la expresión que usamos es la que vimos nosotros acá. Fíjense cómo la densidad volumétrica de carga se transforma en densidad lineal de carga, y el punto consiste en tratar de hacer operativa esta expresión, para lo cual,
sabemos que la densidad lineal de carga, por supuesto, está relacionado con la carga y el perímetro del anillo. Por tanto, si la carga total del anillo sería el perímetro por la densidad lineal de carga, 2pi por b por lambda. La densidad lineal de carga se mide en coulomb sobre metro, en tanto que, si usamos el sistema de coordenadas cilíndricas, el vector posición del punto campo será z según k versor. Fíjense en el dibujo original, en este vector posición r, z según k versor. Y el vector posición r', esto es el vector posición de los puntos fuentes, son los puntos sobre el anillo. Por lo tanto, el vector posición está caracterizado por una dirección radial solamente, como ven acá. Si otra vez vemos el esquema del sistema de coordenadas cilíndricas, fíjense cómo la dirección radial es esta y la dirección según k sería esta, que en el caso del vector posición del punto campo estaría centrada en el eje z directamente. El desarrollo es bastante sencillo, sencillamente lo que hay que hacer entonces es tratar de escribir el vector r menos r', sería z según k menos b por r', fíjense directamente lo reemplazamos en la expresión, bastante sencillo. En tanto que el módulo de r menos r' al cubo sería, ¿sí?, z cuadrado más b cuadrado a 3 medios. Esto es aplicando el teorema de Pitágoras. Otra vez vuelvo al esquema que originalmente teníamos. Esto conforma un triángulo rectángulo. Este cateto es z, este cateto es b, que es el radio del anillo. Y lo que quiero calcular es el módulo, ¿sí?, de r menos r', que está dado por este lado del triángulo, ¿sí? Sería la hipotenusa del triángulo. La ley cubo del cálculo nos obliga a colocar el 3 que veníamos arrastrando de la deducción original. En tanto que el diferencial de longitud es un pequeño tramo sobre ese anillo. Ese pequeño tramo sobre el anillo está dado por el radio b del anillo por el ángulo subtendido, que es un pequeño diferencial φ'. No está presentado en el ejemplo, pero si ven los videos de sistema de coordenadas podrán ver claramente, ¿sí?, en qué consiste ese pequeño diferencial de longitud. De manera que la variable de integración es φ', y para barrer todo el anillo φ' tiene que variar entre 0 y 2pi. Si yo aplico propiedad distributiva para hacer esta evaluación y considerando que la densidad lineal de carga permanece constante a lo largo de todo el anillo, puede salir fuera de la integral. Por lo tanto, esa integral se divide en dos partes, una parte radial y una parte longitudinal. La parte radial corresponde a aquella parte que tiene un versor r, y acá lo que yo digo con esto, quiero poner de manifiesto con ese versor r, a ver si lo puedo resaltar un poquitito. Esto, ¿no? Ahí está. Lo que quiero resaltar con eso es que r' depende de φ'. ¿Sí? Ese es un punto que es una cuestión de discusión que está tratado en un anexo, ¿sí?, a este apunte, que es importante. Y nosotros lo discutiremos muy brevemente acá. Pero fíjense que R' es función de φ' versor, y ahora vamos a demostrar por qué. Y esta sería la componente radial, según R'. Acá aparece un primer inconveniente, que es que el campo eléctrico entonces no puede terminar especificado en términos de versores primados, tiene que estar especificado en términos de versores no primados. Y la componente longitudinal, que es la única que va a sobrevivir. Nosotros de antemano sabemos que esta va a ser 0 y esta otra adopta esta expresión. Fíjense que en este caso no hay ninguno de los elementos que están dentro del integrando que dependa de φ', por lo tanto toda una constante sale fuera del proceso de integración. Acá se ve la componente radial, de la cual queríamos hablar. Fíjense, b, z cuadrado, b cuadrado, b. Todo esto permanece constante queda fuera de la integral. Y lo que queda integral solamente es el versor. Pero el versor depende de φ'. Y la integración del versor a lo largo de toda la trayectoria del anillo tiene como resultado un valor 0, por lo tanto esto anula la componente radial del campo. Acá se ve ese detalle con un poquito más de, fíjense, más ampliado. Fíjense cómo R' en un punto o en otro punto, ¿sí?, tiene un valor sin magnitud que es la misma, que es unitaria, pero fíjese que la dirección fue cambiando. Si esto lo barremos a lo largo de todo el anillo, las componentes de ese versor según X y según Y, si esas dos componentes
¿sí? Se irán compensando una con otras. El desarrollo completo está, insisto, en el anexo del cual les estaba hablando y que consiste justamente en escribir ese versor en el sistema de coordenadas cartesianas y procurar hacer la integración en el sistema de coordenadas cartesianas. De manera entonces que la componente radial se anula y queda solamente la componente longitudinal del campo eléctrico dada por esta expresión. En esta manera de escribirlo es una manera absolutamente escalar, ¿sí? Pero el resultado directamente es un resultado vectorial. Haciendo un breve análisis dimensional, vemos entonces cómo el campo eléctrico se obtiene a través de unidades de densidad lineal de carga, permitividad, el producto de dos unidades de longitud, que genera un metro cuadrado, y este elemento que está en el denominador que genera un metro cúbico. Un análisis breve nos conduce directamente a que el resultado se mide en vol sobre metro. Ahora para tomar un poco de experiencia con lo que viene, vamos a tratar de graficar con una computadora la componente del campo de sub z en función de la distancia z. En función de la distancia z. Para poder hacerlo con una computadora tenemos que tratar de sintetizar la expresión de sub z y tratar de hacer que desaparezca un dato genérico como es b. Para eso hacemos un proceso de normalización. Esto es, vamos a tomar una nueva variable que llamamos s, que va a ser z sobre b. Por lo tanto, z va a ser s por b. S va a ser la variable dimensional, fíjense, que se mide en cantidades de radios, si ven. Si aprecian ese pequeño detalle. ¿Sí? Y si reemplazo entonces esta expresión, este valor de S, o mejor dicho, este valor de Z en la expresión original, me quedará esta expresión. Fíjense cómo ya el campo pasa a depender de S. Este no es la transformada de Laplace, ojo, por alguno que por ahí está medio desorientado, sino es la transformada de Laplace. Y para tratar de inclusive hacer las cosas más sencillas, este factor, que es lambda sobre 2 epsilon sub 0, lo podemos pasar dividiendo, de manera tal de crearnos una expresión de campo doblemente normalizada. Normalizada en la variable z y normalizada también respecto de la amplitud o nivel del campo eléctrico. Esto se puede graficar, en este caso lo hice con Excel, bastante sencillo, para valores de S positivos y negativos. Si se aprecia lo que vimos antes, esto es que para valores positivos de z el campo apunta hacia arriba, por eso es positivo, y para valores negativos de z el campo apunta hacia abajo, por eso es negativo. Sí, esto lo vimos acá, en la primera aproximación intuitiva a la resolución del problema. ¿Sí? Esta parte positiva, esta parte es negativa. Bien, el esquema entonces de trabajo ya fue presentado, el resultado también fue presentado y su representación gráfica también. Ven una adenda donde está descrito el formalismo matemático para trabajar con distribuciones volumétricas de carga y cómo pasar de la distribución volumétrica de carga a la distribución lineal usando el formalismo matemático, la delta Dirac. No es objeto de este video, simplemente es para los más curiosos que después si quieren hacer algunas preguntas en la clase de consultas, pero digamos no es obligatorio en este curso tener un manejo fluido de esta herramienta. Me refiero a la herramienta del formalismo con delta de Dirac, ¿no? Lo otro sí. Es absolutamente necesario. Entonces, con este problema resuelto y con la primera presentación ya hecha, podemos decir que están en condiciones de resolver los primeros problemas de la serie 1 de trabajos prácticos, aquellos donde hay que calcular el campo eléctrico a partir de una distribución continua de carga. Esa es la idea. Así que bueno, ahora me despido. Esto culminaría la clase número 1. Esperemos que puedan ver el video. Y para poder ver el video, reforzarse con este archivo que yo usé para la presentación, que estará también disponible para ustedes y con los cuales ustedes pueden trabajar. Recuerden que hay un archivo anexo. Ese archivo anexo describe el problema que yo les decía del versor, la variación del versor R en función de la coordenada phi. Es bastante importante porque esto se replica y se repite en otro problema de la guía de trabajos prácticos. Lo mismo que el trabajo de normalización que hicimos acá también se replica en ese otro problema que se va a explicar en las clases de trabajo práctico. Así que bueno, les agradezco mucho por la paciencia y bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.